En otras cosas, ya está con nosotros Francisco Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y presidente electo de la International Family Therapy Association. Y en esta ocasión nos habla de las evaluaciones psicológicas para los niños. Buenos días, Francisco, gracias por estar con nosotros. Gaby, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Buenos días a todo el teleauditorio. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tema nos tienes? En esta ocasión tenemos una invitada, la doctora María del Carmen Soto, que ella es doctora en psicología y experta en evaluaciones psicológicas. La invitamos porque de alguna manera cuando los niños entran a la escuela, sea a nivel preescolar y primaria, es cuando empiezan a descubrir que hay otro mundo. Pero también, un mundo más allá de la familia, pero también otras miradas se posan sobre nuestros hijos y empiezan un proceso de socialización y de aprendizaje muy intenso. A veces los papás nos percatamos de que hay algo en el desarrollo de nuestros hijos que no va del todo bien, pero también a veces es la escuela, a través de sus profesores, los que nos dicen, los que se dan cuenta de que hay algo que no está funcionando adecuadamente. Porque en este proceso de desarrollo pues sabemos que hay un desarrollo cognitivo, un desarrollo emocional, un desarrollo físico, natural, crecer, y un desarrollo psicosocial. Entonces, muchos papás se sienten en principio muy preocupados de observar que hay cosas que no van muy bien o que de la escuela les refieren esta información. Entonces, la doctora Soto nos va a platicar sobre en qué consiste una evaluación psicológica, por ejemplo. Muy bien. Vamos. Llaman para pedir una consulta y nos dicen que sus hijos son flojos, que sus hijos no atienden, que sus hijos son inquietos, que sus hijos están en la luna, porque no comprenden qué es lo que está pasando en esos niños y no saben cómo ayudarlos. El principal problema es que se etiquete o se pongan los niños en ciertas categorías que no favorecen porque ya están tachados, ya son niños malos, ya son niños burros, ya son niños distraídos. Por eso es fundamental que al niño se le practique una valoración y se entienda qué es lo que le está pasando para realmente poderlo ayudar. Las valoraciones van a valorar diferentes áreas y dependiendo de esas áreas, ciertas habilidades, ciertas capacidades que ya mencionaremos posteriormente y que nos permitirán quitarle esa etiqueta al niño y poderlo ayudar de una manera diferente. ¿Cómo puede llamarle a un padre la atención que su hijo esté pasando por un proceso difícil? Si a veces no cuentas con esos parámetros, quizá es como normal en ese grupo de edad las distracciones o los olvidos, por ejemplo, de tareas o de... Sí, desde luego, es algo que sucede en todos los niños, que de repente sean distraídos o que estén ocupados en otras cosas y no pongan la suficiente atención en ciertos procesos. Además, los niños son inquietos por naturaleza, buscan moverse, buscan aprender del medio todo lo que sea posible. Sin embargo, por ejemplo, en esta imagen que estamos teniendo, vamos a ver que hay otras personas que empiezan un trabajo más sistemático con nuestros hijos, que los observan y que entonces se pueden percatar de cuándo su distracción, por ejemplo, es algo normal, porque hay otros niños que también están en eso, en el juego y demás, o cuando empieza a haber algo que los significa como algo diferente, algo que no está dándose de la mejor manera de acuerdo a la experiencia y conocimiento de los educadores, ¿verdad? Y hay varios tipos de evaluaciones, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho del déficit de atención, pero ya parecía que se llegaba a un diagnóstico muy rápido del asunto, ¿no? Y sí, entonces lo medicaban. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué no se ponen a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? A lo mejor hay algo que está afectando al niño, en el entorno familiar quizás, que lo está llevando a una actitud así, y no necesariamente se requiere de un medicamento, que es finalmente pues es el remedio final, ¿no? Desde luego, yo creo que lo primero que se tiene que establecer es un buen diagnóstico, claro, ¿verdad? Y precisamente en este sentido es en donde va la idea de hacer una buena valoración psicológica, y no solamente psicológica, sino de todo el proceso de desarrollo del niño, para conocerlo más a fondo y
poderlo ayudar en caso de que haya algo que no se está dando de la mejor manera, de la manera esperada. Y la doctora nos va a platicar ahora un poquito sobre en qué consisten estas evaluaciones psicológicas, qué tipos de evaluaciones psicológicas hay. Muy bien. Bueno, existen 3 tipos de valoraciones para niños. La valoración del desarrollo, que es desde el momento en que nace hasta los 4 años aproximadamente. Existen las valoraciones psicopedagógicas para los niños de preescolar y primaria, que van de los 4 años a los 12, y las valoraciones psicológicas completas, que es cuando se incluye el área emocional. Los niños inquietos, ¿no? Entonces hay diversas evaluaciones con las que pueden tener un diagnóstico preciso y es lo necesario para partir. Es muy interesante conocer a nuestros hijos a partir de una buena valoración, de una buena, digamos, un buen estudio psicológico, porque eso nos da información y nos permite, más allá de la angustia que genera en principio, porque lo típico es que la maestra, el maestro dicen a los padres, los convocan a una reunión y les dicen, creemos que es importante que lo valoren psicológicamente a su hijo. Entonces inmediatamente viene como la defensa, ¿no? La defensa de mi hijo no está mal, están locos en la escuela, a veces no hay acuerdo en los padres. Por ejemplo, la mamá por lo general que observa más a los hijos, está más consciente de que hay cosas que pueden estar mal, y los padres que están menos en contacto, en términos generales, a veces lo niegan, ¿no? Dicen, no, aquí no pasa nada, es normal, así era yo, o así son todos los niños y demás, ¿no? Entonces, pero cuando se pasa de este momento a un momento en donde se busca precisamente un consejo, una asesoría más profesional, yo creo que y si no se defiende uno demasiado, y si no se da la oportunidad de conocer más a fondo a su hijo, yo creo que es una experiencia muy interesante, porque te va a dar información sobre las características, las cualidades, las capacidades de tu hijo, y te va a permitir ser un conductor más atinado de su proceso de crecimiento, porque vas a saber hasta dónde exigir o hasta dónde no exigir, porque hay veces que los padres somos demasiado exigentes y nuestros hijos pueden estar pasando por momentos difíciles. Me refiero en términos de la integración de la información y de la adaptación al medio. Entonces, sí es bueno tener información seria, información bien obtenida, que nos permita desempeñar nuestra labor de educadores primarios de una manera mucho más consciente. Y para la escuela también es muy importante, sobre todo antes de, como comentabas, Mario, antes de ir en la búsqueda de opciones médicas, por ejemplo, de opciones que implican fármacos, que tienen que ver, como lo comentabas, con el trastorno de déficit de atención, que hoy en día se habla mucho de él. Yo creo que sí hay niños que necesitan una medicación para ayudarles en esta forma de estar en el mundo, pero mi idea fundamental, creo que la de la doctora Soto, van en el sentido de primero tener una evaluación completa, claro, y con esos resultados ver si se trata de algo solamente individual del niño, algo a nivel de lo biológico, o si también hay componentes de tipo psicoafectivo, psicosocial, y que tendrían entonces que involucrar a los padres en la toma de conciencia primero, pero también en la modificación de algunos comportamientos o de algunas prácticas de la casa, ¿no? Claro. Y nos va a platicar la doctora en este tercer momento de algunas de las áreas que se evalúan en estos estudios completos. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, básicamente valoramos en primer lugar lo que es sensorio-motor. Esto se refiere a la coordinación motora gruesa, la coordinación motora fina, en la integración de esquema corporal. Por ejemplo, perdón la interrupción, pero ¿cuál sería la coordinación motora gruesa? Sí. Se refiere a el niño cómo camina, cómo salta, si puede brincar con 2 pies, si puede caminar gallo-gallina, si puede gatear también, por ejemplo. Si puede gatear, pero esa es la del desarrollo. Eso es. Porque ya estamos hablando de niños de 4 años y en principio ya dominan esto. Hay niños que luego decimos, ay, es que es muy ágil. Hay niños que la gente dice es que es medio torpe o es medio lento.
nosotros tenemos parámetros, tenemos medidas para más o menos, digo, dentro de un rango, poder saber si un niño ya debe de saltar 20 centímetros con los 2 pies juntos, ¿no? Entonces, aunque no somos fisioterapistas, sí ir viendo si es necesario referirlo a un especialista en ese caso, ¿sí? El área de la coordinación fina se refiere más a lo manual y esto tiene que ver con recortar, con iluminar, con coser, como le hacen en los Montessoris, ¿no? Que los ponen a coser. Y también es muy importante porque va a determinar después su desempeño ya en una primaria. En general, sí se ha estudiado que las mujeres desarrollan más rápido el lenguaje, por ejemplo. Sí. Y dicen que ya se les queda para toda la vida, ¿no? Sí, son muy platicadoras. Sí, y que los hombres son más motores, pero en realidad el rango es muy corto, ¿no? Los niños van a desarrollar. Es más una cuestión personal que de género, pero sí existen diferencias. Pues sí hay las diferencias. Hay las diferencias. Para continuar con este tema, invitamos la próxima semana a la doctora Soto, que estará aquí acompañándonos, por si hay alguna pregunta o para que nos pueda platicar un poquito más a fondo sobre algunos de los aspectos de la evaluación. Pues claro, qué gusto tenerla por acá también. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy bien. Francisco Avilés, muy buenos días. Hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien.